Bueno, Enrique de la Morena, el mundo de la medicina es muy complicado. Llevamos muchos años tratándolo. Ahora, en Madrid es más complicado que en ningún sitio. Primero, porque Madrid, Castillo, famoso, Madrid es mucho Madrid. Mucho Madrid. Y luego Ayuso es mucho Ayuso. Exacto. Y claro, políticamente, pues es mucho enemigo. Exacto, Y exacto. todo vale. Pero luego después con la sanidad también tocan en piedra. Bueno, vamos a ver en lo que parte toca. sí y en parte no. Vamos y para eso tenemos a nuestro consejero. Enrique Ruiz Escudero, que le veo alegre, contento y tal, como si no hubiera mareas blancas. Hay que recordar que antes de Ayuso, hace muchos años, no tantos, pero bastantes, cuando estaba Laschetti en Sanidad y Lucía Figueres en Educación, hubo hasta 120 manifestaciones, mareas blancas, mareas marrones, mareas marronáceas, mareas rojas. Pero ya se todas marearon rojas. tanto que lo tuvieron que dejar. Bueno, sí, pero tuvieron Ahora que ha vuelto. aguantar Bueno, mucho más que ahora, porque duraba y duraba y duraba. Pero bueno, lo primero, antes que nada, hay una epidemia de bronquiolitis, que yo recuerdo que el otro día le vi, no sé dónde, en alguna televisión, una radio, algo, diciendo, hombre, hagan el favor, tenemos una epidemia de bronquiolitis infantil grave, que después de los años de las mascarillas está la gente muy desprotegida. Si hemos llegado a un acuerdo, no monten el pollo político, esperen a que pase la epidemia. ¿Y eso qué respuesta ha tenido, Enrique? Bueno, pues la verdad es que la respuesta en cuanto al seguimiento de la huelga, hoy creo que el dato era un 14,6 de pediatras y de médicos de atención primaria, que bueno, es un dato que ahí está, y desde luego que claro, las pandemias no entienden ni de huelgas ni de nada, ¿no? Y la verdad es que, vamos, las epidemias en este caso, y bueno, continuamos esta semana, probablemente haremos el pico de casos de virus respiratorio sincitial, que es el que produce la bronquiolitis, y bueno, sí que se está notando sobre todo en las urgencias hospitalarias y también en la hospitalización, y sobre todo los casos más graves, que algunos niños se ponen muy malitos, especialmente los menores de 1 año, y hay que llevarlos a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ahora nosotros, si esta semana hacemos pico, notaremos a partir del miércoles o el jueves cierto alivio sobre todo en esa presión asistencial, pero la realidad es que lo tenemos ahí. Esto, claro, no lo vivíamos porque llevamos 2 años. La mascarilla, pues, claro, nos apartó la gripe, nos apartó al virus respiratorio, pero el ahora... catarro. Exacto. Teníamos mucho menor número de consultas por estas causas, y ahora mismo, pues, estamos más o menos en el rango de antes de la pandemia, del año 2019, no son casos de mayor gravedad, y bueno, y esa es la línea. Y siempre, bueno, que se ha abierto una vía a la esperanza, porque ya aprobó la Agencia Europea del Medicamento un anticuerpo monoclonal que se va a utilizar para inmunización pasiva en menores de 2 años. Con lo cual, de esa manera se podrá... ¿Y desde cuándo? Pues ahora queda que lo utilice la Agencia Española del Medicamento, que ya sabemos cómo son los tiempos, que esperemos que esta vez lo aprueben rápido. Bueno, esto es hasta el día en que dije, si no tienen una inspección de Hacienda. O sea, empezaban a trabajar con todo lo bien que saben a una velocidad tal que la aprobaban en 5 días. Sí. O en 5 minutos. Seguro. Además, que esto es una cuestión importantísima, porque nosotros con ese anticuerpo monoclonal, que eso se va a poder aplicar en menores de 2 años, o sea, es una visión totalmente distinta, sobre todo porque esa inmunización pasiva lo que hace que el número de casos se va a disminuir de manera considerable. Y luego también que está pendiente de autorización por la Agencia Europea del Medicamento, es una vacuna que se va a hacer para mujeres embarazadas, y va a también producir inmunización para los niños hasta los 6 meses, lo cual sería otro paso importante, porque ya tendríamos una franja muy bien cubierta. Luego ya más adelante a lo mejor se hace de manera pero los combinada. 6 meses del primer niño que te pasas el día en urgencias y sufriendo como un cabrito. Las urgencias hospitalarias están colapsadas precisamente porque en los centros de salud la atención de pediatría, bueno, y la atención primaria se está viendo resentida por los médicos que están siguiendo esta huelga. Claro, ahora sí que se ha notado un mayor incremento de las urgencias hospitalarias, tanto en adultos como en niños. Y ahí, claro, para eso hemos hecho también un refuerzo, tenemos en el plan de invierno, hemos empezado por el plan de invierno a nivel pediátrico con 357 incorporaciones, ¿no? Hay pediatras, enfermeras de pediatría, auxiliares y celadores. De esa manera, para poder dar respuesta a todo lo que va llegando. Hay casos que se solucionan en la urgencia, otros que requieren hospitalización, y hay otros, los más graves, que requieren la UCI. Entonces hay que ¿Cómo fue ese acuerdo? ¿Había un preacuerdo ya total y que de pronto
llamada política, supongo, Sí, porque es lo único que lo politizado. explica. Dice, bueno, pues ahora ya no hay acuerdo. Y recuerdo que apareció además la portavoz, que no es muy brillante, de AMITS, debe ser pues como su jefa política, sindicato de los médicos, sí. Nema Pis, no muy brillante, decía, bueno, es que hay muchas cosas que hay que tratar. Dice que usted estaba en una huelga por algo urgente y ahora resulta que hay muchas cosas que hay que tratar, pero de la noche a la mañana. O sea, no había pasado nada nuevo, sino que de pronto el acuerdo no valía. Exacto, teníamos un preacuerdo y además que fue una reunión, yo diría, de larga, no sé si maratoniana, pero de 6 horas y media, hablando punto por punto de todo lo que habían hecho los planteamientos de convocatoria de huelga. Y principalmente había uno que era importante, que era qué ocurría con la actividad, digamos, extraordinaria que hacen los médicos. Por ejemplo, pongo agenda de la mañana, un médico se da baja por la causa que sea y el resto de médicos asumen esa agenda. Que yo veo lógico que eso tenga que tener una remuneración. Bueno, pues se llegó a un modelo pues definiendo el tiempo por paciente, que eran 10 minutos por paciente, que es algo que pedían los médicos, y luego un número de pacientes al día, que al final fueron 34 pacientes por médico y día, que es una cifra importante, pero hay veces que es cierto que, bueno, pues se produce una emergencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo se iba a gestionar eso? Bueno, pues se habló de cuál sería el modelo para hacerlo. Bueno, también hay otras fórmulas, también estableciendo prolongaciones de jornada. Con pagos de 50 euros la hora, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros ahí, eso fue uno de los acuerdos que era importante, ¿no? La gestión de la agenda de los pacientes que están por encima de lo que habíamos acordado, pues cómo se iba a remunerar, algo que nosotros entendíamos y de hecho ya estaba pensado. Luego también hablar también se planteaban temas relacionados con la conciliación, o sea, establecer turnos deslizados, que a veces se hace, bueno, pues lo que se hace, en vez de cerrar a las 9, se cierra un poco antes y se deja un médico, digamos, de retén para que si hay alguna urgencia, y permite, pues sobre todo que hay muchas mujeres en pediatría principalmente, pues permitan establecer esa conciliación y que lleguen a casa, cosa que también me parece razonable. Luego establecíamos qué íbamos a hacer para captar mayor número de profesionales. Bueno, se habló de la oferta pública de empleo, cómo se va a hacer la contratación de los médicos internos residentes, o sea que se habló punto por punto de todo lo que teníamos y prácticamente estaba el preacuerdo. Es más, intentó por nuestra parte el decir, oye, pues desconvocáis la huelga y pasamos ya, pues oye, que se abre otra vía de negociación, pero ya estamos sin huelga y el horizonte es distinto. Pero no, dijeron que tenían que someter la asamblea y al día siguiente, desde que empezó la reunión, ya hablaron de una subida lineal, no me acuerdo la cantidad, pero que algo que estaba totalmente fuera de lo que se había hablado. Las contrataciones de personal nuevo. Nosotros las contrataciones, ya lo dijo la presidenta y es verdad, o sea, médico que quiera contratarse, la bolsa de médicos de familia en la Comunidad de Madrid están ahora mismo, o sea, a cero, no hay nadie a quien contratar. Entonces nosotros hay que hacerlo por varias vías, por los que acaben la residencia de familia comunitaria, tratar por todos los medios que se queden. En Madrid, de los que han acabado, se quedan el 57%. Es verdad que al no estar reconocida la especialidad de urgencias, hay algunos que eligen la vía de la atención primaria y otros la vía del hospital. Y luego, bueno, que también hay médicos que deciden por su carrera a nivel profesional ir a la medicina privada, y también hay que respetarlo, ¿no? Que también, entonces, eso iríamos al problema de base, que es la falta de médicos, y que los MIR tendríamos que tener más de las plazas que salen, porque de hecho hay una bolsa de médicos que acaban y que no pueden elegir, que eso sería una vía importante. Y luego nosotros, sobre todo con la oferta pública de empleo, dar más estabilidad a todos los médicos que están dentro ya de la atención primaria y establecer un modelo que trate de captar. Pero el problema es un problema cuantitativo. La falta de planificación lo que nos ha traído, que es que ahora, claro, es que se jubilan de aquí a 10 años, se jubilan 6.000 médicos, que es casi el 35% de la plantilla de Madrid. Y el índice de recambio de los médicos que van saliendo, especialistas, no va a dar, porque a nivel nacional, o sea, lo que pasa en Madrid pasa en todas las comunidades autónomas. Sí, entonces, pero solo se manifiestan en Madrid. Eso es verdad. Eso es cierto. Parece que solo es en Madrid donde hay problemas. Y insisto, que es un problema aquí, pero es un problema mucho menor que en el resto de comunidades autónomas. Y no es consuelo para nosotros, porque nosotros, todas las medidas organizativas que podamos hacer a todos los niveles, o sea, primero tienes que partir que la solución salga de los que tienes aquí, que eso es lo importante, y a partir de ahí pues tratar de dar respuesta a todos los niveles. Y también hay que decir que es que Madrid es la única comunidad autónoma que abre primaria por la mañana y por la tarde, o sea que tenemos el mayor tiempo de apertura, que es de 8 de la mañana a 9 de la noche, y eso también pues requiere más profesionales. Y están viniendo mucho paciente de fuera.
de otras comunidades. Pues claro, porque no tienen la atención de Madrid. Yo sé que, por ejemplo, por lo de Valencia está viniendo gente, de Castilla-La Mancha está viniendo gente, de Asturias están viniendo gente, pero además, claro, y luego... Y de Zaragoza, que estás a 1 hora y 10 minutos. En el AVE, sí. Y además Madrid es cabeza de lanza. Me imagino que usted, cuando hable con otros consejeros de sanidad de otras comunidades, le estarán explicando lo que se viene, porque Madrid es la primera, pero creo que Extremadura va a ser la segunda, ¿no? Sí, que empiece con las revueltas, las quejas, ¿no? Sí, en Cataluña también hay convocados, creo que son paros en todas las semanas un día. O sea, a nivel nacional hay... O sea, claro, es que eso se está resintiendo especialmente en la atención primaria. Nosotros, en cuanto a la recepción de pacientes de otras comunidades, Madrid tiene ahora mismo 86 centros de referencia nacional, que tenemos los mismos que Cataluña, con 2,5 millones menos de población. Y ahí este año hemos tenido un incremento de casi un 30%. Han venido 30.000, que son los pacientes a patologías más complejas o más específicas, que de todo, ¿no? Desde trasplantes, algún tipo de enfermedad rara, y ahí estamos creciendo mucho. Y luego también el efecto frontera que tienes a nivel de atención primaria, pues tanto con Castilla y León, por la vía de Segovia, Guadalajara y el norte de la provincia. Pero ¿qué le decimos a la gente que hoy tenga la necesidad de ir al médico y va a ver que no es atendido, o a ese padre que se tiene que pasar unas horas en urgencias? Porque la explicación política es evidente, pero ¿cuál es la explicación médica, ¿no?, que nos llevamos a casa? Bueno, la explicación médica es que nosotros teníamos un acuerdo con un sindicato que había convocado la huelga, y la realidad es que de manera unilateral se levantaron de la mesa con una reivindicación que para nosotros es inasumible. Entonces, pero que era nueva, además. Nueva reivindicación, que eso no lo habían dicho en un momento. Cuando llegan a acuerdos de la reivindicación, hacen otra. Otra más. Entonces, yo creo que esto es o sea, estamos hablando de algo muy serio. Una huelga indefinida de médicos es una cuestión que uno tiene que medir mucho cuando hace esa convocatoria, y sobre todo porque principalmente hay pacientes y, bueno, también profesionales que son los que dejan de pasar consulta, pero que es algo que hay que medirlo muy bien, y por eso nosotros nos dimos mucha celeridad para tratar de llegar a ese acuerdo. Pero claro, si luego sale una reivindicación nueva al día siguiente, pues es muy difícil así tratar de llegar a un acuerdo con quien parece que no quiere acordar. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir... esto no nos desvía de lo que nosotros tenemos muy claro que hay que hacer, ¿no? La accesibilidad es uno de los puntos importantes, que no tenga ninguna llamada sin atender, que los tiempos de demora, que aunque Madrid sea la que menos tarda de toda España en dar citas en atención primaria, pero insisto que para nosotros no es un consuelo, estamos en 3,2 días de demora media. O sea, hay muchos centros yo tengo la aplicación, la de la cita sanitaria, y mi centro de salud, que lo veo prácticamente todos los días, o tengo por la tarde o tengo al día siguiente. Pero bueno, que hay que mirar a todo el mundo, y es verdad que la primaria no se comporta de manera homogénea en todos sus centros de salud. Es verdad que algunos, pues porque tenga más presión, porque demográficamente pues hay población más envejecida que requiere pues más atención médica, y entonces se nota. Y luego también influye mucho, claro, al no tener tantos profesionales y hay algunas plazas que no se pueden cubrir, pues lógicamente hace que la presión aumente más, y en eso es donde tenemos esos problemas. Fíjate, Federico, se han presentado 22.000 médicos ahora a hacer el MIS, y el Ministerio solo convoca 13.000 plazas. Cuando hay una falta evidente de médicos y la formación es extraordinaria. Exacto. Entonces, ¿qué haces con esos médicos que han terminado? Lo que estaba diciendo cuando el además consejero. Están no solo Madrid, pero es que Madrid el otro día viva la Esquete y dice, no, es que Madrid va bien, tenemos dinero para eso, necesitamos médicos que poder contratar, pero nos tienen que dejar. Tenemos el dinero, están los médicos, permítannos. Pues no. Sí. Claro, ahí además hay que recordar, la homologación de títulos en el Ministerio de Educación es, desastrosa. O sea, médicos que vienen formados, que vienen de otros, especialmente de Hispanoamérica, o sea, tardan hasta 3 y 5 años en poder homologarles el médicos título. Con experiencia y algunos especialistas. Especialistas que no les homologan el título, entonces se quedan fuera. O también hay actuar en todo el itinerario formativo. Si es que los mejores alumnos son los que eligen medicina y se quedan
vamos, muchísimo, se queda un 80% fuera de los que tienen realmente vocación y alumnos con notas muy altas. Vamos a ampliar en la facultad, vamos a permitir que haya más tutores de manera más ágil. Se han quitado el suspenso en todas partes menos en medicina. Es curioso, sí, Es asombroso. O sea, resulta que ahora puedes ser analfabeto y ser titulado universitario de filología. Sí. Pero los médicos no pasan. Es asombroso. Sí. Bueno, pues nada, mucho ánimo, Muchas gracias. Enrique, y hasta Navidad Y a seguiremos. seguir luchando. Y después también. Y a seguir luchando. Por supuesto, como tiene que ser. Hacemos pausa brevísima y hablamos de Hacemos café. una pausa y Sí. nos vamos al café. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.